Hola, esto es Crisis en el Aire. Bienvenidos al episodio 216 de nuestra sexta temporada. Hoy conducen Natalia Gelos, Facundo Iglesia y Jimena Tordini. Todos los sábados a la mañana te invitamos a tirar del hilo de la coyuntura. Seleccionamos 3 temas relevantes, los laburamos y te compartimos un análisis crítico. Hoy, el turbio entramado del fentanilo letal, las audiencias paralelas de Uspallata y la privatización avanza en los trenes. Después tenemos un tema bien polémico que es el tema del fentanilo. Esto no estoy diciendo que no esté el ANMAT, pero suponete que el ANMAT no hubiera estado. Y yo entonces tengo que hablar con mi médico y decir, che, ¿qué remedio vamos a hacer? Vamos a tomar uno del laboratorio que sea. ¿Me entendés? Sí. Me hubiera cuidado mejor. Decirles que Mendoza es minera desde sus orígenes, desde los primeros pobladores que estuvieron en este lugar. Y decirles que los jesuitas fueron mineros acá. Respecto de los trenes argentinos, que se privatizan, que no se privatizan, que el gobierno va a invertir 50.000 millones, que no se privatizan, pero que lo están reestructurando y que la privatización no se detiene. En el primer bloque vamos al corazón de la trama del fentanilo fatal y miramos sus cercanos vínculos con el poder farmacéutico y político. El 2 de mayo pasado, el Hospital Italiano de La Plata realizó una denuncia formal ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, lo que conocemos como la ANMAT, y también ante el Ministerio de Salud bonaerense y el Colegio de Farmacéuticos, a raíz de un brote de infecciones respiratorias graves que habían provocado 15 muertos en La Plata, ¿no? En el Hospital Italiano. Las investigaciones internas de ese centro de salud habían encontrado una causa común: el uso de un mismo lote de fentanilo, que es un poderoso opioide sintético, utilizado como anestésico en procedimientos quirúrgicos. Esto fue, como decía, el 2 de mayo. 5 días más tarde, el 7 de mayo, la ANMAT informó que no debía utilizarse en todo el territorio nacional el producto fentanilo HLB porque estaba siendo objeto de investigación por desvío de calidad. El 11 de mayo, 9 días ya estamos después de la denuncia del Hospital Italiano, la ANMAT emitió una disposición para directamente prohibir el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de ese lote específico de fentanilo que correspondía a un laboratorio llamado HLB Pharma, ubicado en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires. Para entonces se habían sumado 6 nuevas muertes ocurridas en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Así fue el comienzo de una siniestra seguidilla de muertes que hasta el momento asciende a 87 fallecimientos confirmados por el Poder Judicial, pero que todo indica que puede ser mucho más. De hecho, si se suman otros 9 casos que hay en la ciudad de Bahía Blanca, pero que los registros están dudosos porque fueron dañados por las inundaciones, ya llegaríamos a 96 personas muertas. Así que en este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a meternos con una trama muy delicada que involucra a organismos públicos de control, a oscuros laboratorios y empresarios farmacéuticos, a sectores políticos, todos involucrados en la distribución de fentanilo contaminado. Así es, Jimé. Ahora vamos a reconstruir los nombres principales de esta trama. En el centro del conflicto está el laboratorio HLB Pharma, como decías, cuyos dueños son la familia Furfaro. Son 3 hermanos y otros parientes, pero el principal accionista es Ariel García Furfaro. De este laboratorio fue que partió a finales de 2024 el lote 31.202, que incluía miles de ampollas de fentanilo infectadas con las bacterias Klebsiella y Ralstonia, así se llaman. Las ampollas estas fueron vendidas en droguerías que luego las comercializaron en hospitales estatales y en sanatorios privados. Y esto es importante, la venta de fentanilo siempre incluye la mediación de droguerías y se vende exclusivamente en hospitales y en clínicas. Bien, los Furfaros son propietarios también de Laboratorios Ramallo, que es el laboratorio principal de HLB Pharma. Este miércoles el diario La Nación publicó un informe de la ANMAT en el que se verifica que entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024, inspectores del Instituto Nacional de Medicamentos, el INAME, habían detectado deficiencias significativas clasificadas como críticas y mayores. Así decía el informe. Esto que habían detectado era en todas las áreas clave de este laboratorio
y las fallas comprometían directamente la calidad, la seguridad y la eficacia de los productos que se elaboraban ahí. Esto es importante porque el lote infectado fue fabricado el 18 de diciembre, es decir, 6 días después de este informe que señalaba con claridad las irregularidades del laboratorio. Entonces, la pregunta evidente es ¿por qué la ANMAT permitió que Laboratorios Ramallo siguiera produciendo? Ahora, los malos antecedentes de Furfaro y un socio llamado Jorge Salinas ya venían de varios años antes. Para cuando estalló este caso, el laboratorio tenía 267 expedientes abiertos por la ANMAT por irregularidades que habían encontrado en diversos controles que habían hecho. Así es, Nati. Bueno, demos algunos ejemplos. En 2018, HLB Pharma fue clausurado por falta de medidas de seguridad en la planta. En 2020 los rehabilitan y ahí se convierte en uno de los principales proveedores del Estado en materia de barbijos, test de COVID, e incluso Furfaro integró la delegación que fue a Rusia para negociar la compra de las vacunas Sputnik. Otra época. Bueno, esta no es la única relación que había entre el laboratorio con el peronismo y el kirchnerismo. De hecho, en 2021, la ANMAT les prohíbe la venta de un barbijo falsificado. 2022 ordena retirar lotes de solución fisiológica y solución de dextrosa porque detecta fallas que consideran riesgosas. 2023 retira lotes de paracetamol. Marzo 2025 les prohíbe comerciar una anestesia que se estaba distribuyendo sin etiqueta de trazabilidad. Ese mismo mes, la ANMAT pide que quiten del mercado lotes de dopamina que, de nuevo, no tenían etiquetas de trazabilidad. En abril, la ANMAT ordena a la firma que retire lotes de diclofenac y de morfina que presentaban signos de contaminación cruzada, un desvío de calidad que el organismo consideró, entre comillas, textual crítico. Es un desastre, venía haciendo todo, ¿no? Exactamente, y bueno, como decías, Nati, la pregunta esta persiste, ¿no? ¿Por qué, a pesar de estos llamados de atención, se les permite seguir produciendo? De hecho, hablamos con gente del área de salud directamente involucrada en esto y tampoco tenían una respuesta. Pero bueno, vamos a 2023 porque aparece un antecedente clave en contra de HLB Pharma. Ese año, la infectóloga Florencia Prieto, perteneciente a una clínica privada de la ciudad de Concordia en la provincia de Entre Ríos, denunció al laboratorio por lotes de un producto que había infectado seriamente a los pacientes. Nuestra compañera Florencia Pesarini, que está siguiendo el caso hace varios meses, en junio pasado entrevistó a esta infectóloga y esto es lo que le contó. Entre los meses de julio y agosto del año 2023, en el Sanatorio Garat de la ciudad de Concordia, tuvimos un brote de una bacteria que se llama Ralstonia manitolilítica en pacientes oncológicas que estaban siendo sometidas a quimioterapia por cáncer de mama y se habían infectado los catéteres implantables para la quimioterapia. En ese momento comenzó una investigación muy ardua que implicó muchas cosas porque estábamos muy preocupados todos, el Comité de Control de Infecciones, los oncólogos de la institución, las enfermeras. No sabíamos qué era lo que estábamos haciendo mal, cuál era el error, porque de golpe empezaron a estar con fiebre y se habían infectado los catéteres de estas pacientes, hasta que descubriendo que era esa bacteria y buscando en la literatura, porque era una bacteria que nunca habíamos encontrado en nuestro sanatorio, vimos que era una bacteria que estaba asociada a contaminación de productos farmacéuticos o medicinales. Entonces tuvimos que indagar desde el momento que las mujeres pisaban en la institución hasta que salían, qué era lo que pasaba en cada etapa para que nos lleve a ver cuál era la punta del ovillo que teníamos que tirar para poder desenredar el asunto. Y llegamos a la conclusión que todas lo único que tenían en común era que recibían 2 medicamentos, uno que se llama heparina, que es para que no se coagule, digamos, el catéter entre un uso y el otro, y la dexametasona, que se usaba como premedicación antes de la infusión de la quimioterapia. En ese momento mandamos a analizar entonces estos 2 medicamentos y crece la bacteria en las ampollas de dexametasona de la marca HLB Pharma. En ese momento había en circulación 2 lotes de dexametasona de HLB Pharma y creció la bacteria en uno de los lotes. Inmediatamente
junto con la farmacéutica del Comité de Control de Infecciones, remitimos todo vía denuncia correspondiente al ANMAT para que investiguen este lote. Lo sacamos de circulación de nuestra institución y desde entonces dejamos de tener el problema en cuestión. Bueno, la escuchamos a Florencia Prieto reconstruyendo la genealogía de esto que está pasando, ¿no? Porque ahora vemos los números, las cifras de las muertes, y la idea es tratar de entender, ¿no?, cómo se llegó hasta ahí. Vamos a ir ahora al más grave de los incidentes que involucra a HLB Pharma, que fue varios años atrás, casi 9 años atrás, en junio de 2016, cuando explotó un laboratorio llamado Apolo, que tenían Furfaro y su principal socio Jorge Salinas, en la zona sur de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe. Aquella explosión fue por una falla en la caldera, no provocó muertos porque fue a la madrugada, o sea, porque no había gente ahí, pero reventó casi una manzana entera en el barrio La Tablada de Rosario, como decía. Furfaro y sus socios fueron acusados de estrago culposo agravado y lesiones graves culposas. Lo notable es que en mayo de 2019 el juez de la causa sobreseyó a García Furfaro y a Salinas, pero a los dos accionistas que estaban más comprometidos con el episodio les dio una probation. ¿En qué consistió la probation? Bueno, parece un chiste, pero el juez dictaminó que concurrieran una vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista en San Nicolás, que manejaba en ese momento una figura importante de este entramado llamado Andrés Quinteros. Vamos a volver sobre Quinteros porque es una persona importante. Quintero fue concejal por el peronismo kirchnerista en San Nicolás entre 2007 y 2013. Luego fue elegido diputado provincial hasta que en 2017 rompió con el kirchnerismo y fue candidato por la lista de Randazzo. Quintero siempre fue un hombre de Eduardo Di Rocco, que es un importante exintendente peronista de la ciudad de San Nicolás, que tiene fuertes vínculos con Felipe Solá. Bueno, es importante, Jimé, el nombre de Quinteros porque luego se convirtió en el CEO de HLB Pharma y también de Laboratorios Ramallo, la firma que vino a reemplazar a Laboratorios Apolo, que es la que había explotado en Rosario, ¿no? Bueno, se llama Ramallo porque está ubicado en el Parque Industrial Comirsa de Ramallo, justo al límite con San Nicolás. Ahora Ariel Furfaro y Andrés Quinteros están ferozmente enfrentados. No está claro bien por qué tampoco, pero bueno, Furfaro afirma que lo echó por haber querido robar morfina en el laboratorio Ramallo. Lo importante es que Furfaro lo acusa públicamente de haber sido él el que saboteó el lote de fentanilo contaminado. Quinteros, por su parte, no solo niega que haya tenido algo que ver con la contaminación, sino que también niega haber sido parte del laboratorio, a pesar de que hay bastantes pruebas de que ejerció ahí un rol directivo. La idea de un sabotaje, según nos informaron múltiples fuentes de laboratorios, es bastante inverosímil. Pero bueno, estuvimos nosotros conversando con profesionales de otros laboratorios y ellos nos decían que los precios de HLB Pharma estaban muy por debajo de los precios del mercado. Furfaro justamente aduce que lo sabotearon para correrlo por ese motivo, ¿no? Pero la sospecha más firme, como vimos a partir de las causas en su contra, se refiere a la calidad de los productos. Volvamos a Rosario, porque no solo fue protagonista de la explosión del laboratorio Apolo, sino también que en la ciudad y la provincia de Santa Fe aparece la mayor cantidad de muertos y afectados por el fentanilo. Sobre esta situación sanitaria conversamos con Sebastián Chale, que es secretario de gobierno de Rosario, cuyo intendente es el radical Pablo Hapkin. Y Chale nos contaba lo siguiente. Nosotros el 7 de mayo recibimos el primer alerta de ANMAT en relación a esto. Es una alerta por supuesto que empieza un trabajo de investigación epidemiológica, se detectan, retiramos todas las ampollas que quedaban de un lote que se había comprado en febrero, 13 de febrero, y que se utilizaron en el caso de Rosario exclusivamente en la terapia intensiva del hospital de emergencias. Hago esta aclaración porque a diferencia de otros efectores públicos privados donde se usó esto en tratamientos ambulatorios, bueno, te imaginarás que la terapia intensiva del hospital de emergencia Clemente Álvarez
trata a pacientes de mucha gravedad, extrema gravedad, por lo tanto la determinación del causal del fallecimiento es mucho más difícil de hacer que aquel que a lo mejor pasaba por otro tipo de práctica, claro, o una cirugía programada. Algunos de los 8 fallecidos son los casos que nosotros identificamos, que nosotros tenemos ya, incluso que constan en la causa. Inicialmente fueron 6, se han sumado 2 casos más. En algunos de esos casos son pacientes con, por ejemplo, muerte cerebral, que ya tenían un estado de extrema gravedad. Por lo tanto, determinar el causal del fallecimiento era muy crítico. La primera cuestión, yo creo que acá hay un laboratorio con múltiples vínculos con la política y con una trayectoria, y empresarios que tienen una trayectoria vinculado a la provisión y distribución de medicamentos bastante oscura, y con muchos hechos muy resonantes que hablan de una trayectoria empresarial muy manchada en todo su recorrido. En segundo lugar, el desmantelamiento o cierta vaciamiento de lo que es la política de control y las cuestiones más esenciales de la regulación y el control estatal generan también estas complicaciones. Entonces también es una alerta en ese sentido. Digamos, cuál es la actuación de ANMAT y cómo actúa ANMAT en relación a este tema, me parece que también es una cuestión importante, porque pensémoslo en general, digamos, todos los medicamentos que se consumen en la Argentina, de todo tipo, tienen una autorización, una validación que no puede ser otra que del Estado, digamos. Entonces no es poca cosa lo que ocurra a puertas adentro de un instituto como ANMAT o Laboratorio Malbrán, que es el que hace las pruebas y del laboratorio para determinar la inocuidad de los medicamentos. Entonces, también hay una señal ahí en relación a esto. Yo digo, meter este tema en la grieta genera fallecimientos, muertes y una situación muy grave. Entonces, me parece que hay que tener mucho rigor y mucha velocidad en el esclarecimiento. El testimonio que escuchábamos de Chale es relevante porque cuando él aclara que la municipalidad logró detectar la infección con fentanilo en casos que presentaban problemas muy serios de salud previos, lo que está alertando es que si cada institución, cada hospital que usó este lote afina los estudios de las personas muertas, la cifra de fallecidos por el fentanilo puede ascender a mucho más de lo que estamos manejando. Por eso tiene que haber una disposición activa de las instituciones de salud por un lado y del Poder Judicial por el otro. De hecho, otro intento de defensa que ensaya Furfaro es que le estarían endilgando muertes a raíz del fentanilo por casos que obedecieron a otras razones. Bien, finalmente mencionemos que HLB Pharma estaba montando una planta farmacéutica en Ciudad del Este, en Paraguay, que ahora se detuvo como consecuencia de este escándalo. El anfitrión para dicha inversión es el expresidente Horacio Cartés, que es amigote de Mauricio Macri, y un senador paraguayo con vínculos estrechos con la Embajada de Estados Unidos. Todo lo que rodea a este oscurísimo laboratorio y a estos empresarios, ¿qué sería? Los vínculos con el peronismo bonaerense, el poder político paraguayo, la negligencia libertaria en la ANMAT, todo esto provoca en los últimos días que haya un revoleo de denuncias cruzadas, de carpetazos, como venimos viendo. Le pedimos a Florencia Pesarini, nuestra compañera que viene investigando esto desde hace meses, que nos hiciera un resumen y un análisis de lo que está pasando en la causa, y nos contó lo siguiente. Al día de hoy la causa no tiene imputados, pero todos los sospechosos, los 24 sospechosos, tienen prohibida la salida del país, tienen los bienes inhibidos y están siendo sometidos a una investigación patrimonial. Se realizaron como parte de las medidas de prueba más de 22 allanamientos simultáneos en empresas, en domicilios privados ligados a este entramado societario y también a organismos públicos, y se espera que en los próximos días estén los resultados de los peritajes técnicos del Instituto Malbrán, que lo que explican desde el juzgado es que son fundamentales para determinar el delito y por ende la imputación de los acusados. Para mí es importante explicar esto porque hace ya varios días que periodistas que se supone que deberían entender algo de causas judiciales o que algún juicio habrán cubierto en su vida hablan de demoras en la causa, de que hay 97 muertos y todavía no hay imputados, cuando es una investigación que comenzó hace 3 meses, tiene muchísimas complejidades técnicas y ni siquiera se conoce todavía la magnitud del daño que provocó, que es algo que justamente se está investigando.
vos para imputar a alguien tenés que decirle de qué delito lo estás acusando, y una de las cosas que se espera que determinen estos peritajes técnicos que se están haciendo en el Malbrán es si el laboratorio tenía o no conocimiento de las falencias que provocaron esta tragedia, lo cual es muy significativo porque es básicamente la diferencia entre un homicidio culposo, que tiene penas de hasta 8 años, y un homicidio doloso, que puede alcanzar los 25 años de cárcel. Bueno, hay que recordar que la causa está a cargo de Ernesto Kreplak, que es el titular del Juzgado Federal número 3 de La Plata. De este dato se agarra el gobierno de Javier Milei, porque el jueves a la noche recordaron que el juez Ernesto Kreplak es hermano de Nicolás Kreplak, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es decir, del peronista Axel Kicillof. Amenazaron que van a recusar al juez si no ordena la inmediata detención del dueño del laboratorio, como decíamos, Ariel García Furfaro. Pero bueno, también es importante la intervención o no intervención de la ANMAT, que increíblemente no clausuró el laboratorio, como decíamos, en diciembre pasado, a pesar de sus propios informes alertando las irregularidades serias. Bueno, el Ministerio de Salud, el ministro de Salud, es Mario Lugones, padre de Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo, el asesor presidencial en una consultora. Así que, bueno, también ahí hay una ligazón con la política, ¿no? Mario Lugones, el ministro, es un médico y es empresario de la salud, y el único objetivo que tiene aparentemente desde que llegó al ministerio es desregular y liberalizar la atención sanitaria en el país. Es un operador del sector privado que suele mofarse de la lucha de los médicos, residentes y enfermeras de las instituciones públicas. Todo esto sin excluir los evidentes nexos entre Ariel García Furfaro, Andrés Quinteros y Jorge Salinas con el peronismo y el kirchnerismo durante largos años de crecimiento empresarial. Bueno, mientras estamos atentos a la investigación judicial a la espera de lo que se conoce como la cifra negra de los muertos por esta letal partida de fentanilo, algo está bastante claro, que son los evidentes e históricos nexos entre la industria farmacéutica y la política partidaria nacional. ¿Cómo se hace una revista política hoy? Desde el colectivo editorial Crisis organizamos este taller para compartir los modos de pensar y hacer una revista impresa. Son 4 encuentros presenciales los lunes de septiembre, de 17 a 20 horas, en Casa Fundación Medife. Comienza el 1 de septiembre. El taller tendrá un arancel de 20.000 pesos para suscriptos y de 25.000 para no suscriptos. Los cupos son limitados. Si te interesa participar, encontrá toda la información y el link para la preinscripción en nuestras redes sociales. Seguinos como @crisis_revista en Instagram y @crisisrevista en X. Te esperamos. En la segunda parte viajamos a Uspallata, la provincia de Mendoza, donde el cobre una vez más se pone en el centro de la escena. ¿Se podrá frenar la fiebre del metal rojizo? Ahora vamos a viajar a Mendoza, enfilamos hacia el sur de la provincia, al departamento de Las Heras. Ahí nos vamos a detener en Uspallata. Esta semana, en esta región precordillerana, la discusión pública estuvo al rojo vivo porque una vez más se intenta avanzar con la minería a cielo abierto en la provincia gobernada por Alfredo Cornejo, y una vez más también una audiencia pública para hablar de los impactos ambientales está teñida de malentendidos. De esta fiebre del metal cobrizo que promete intensificarse hablaremos entonces en este bloque de Crisis en el Aire. Decíamos entonces que el lunes pasado la Autoridad Minera Mendocina dio por finalizada la audiencia pública no vinculante para la consulta por el proyecto PSJ Cobre Mendocino, que se desarrollaría en este lugar. El encuentro oficial, digámosle así, llevó varios días y fue lejos del centro urbano en Uspallata, fue justamente en el campamento de la minera San Jorge, donde se construiría la mina. Y en paralelo a ella, las asambleas locales y los autoconvocados que no confiaban en el desarrollo objetivo de esta consulta, realizaron el 2 de agosto una audiencia alternativa, que llamaron la Audiencia del Pueblo, que hicieron en la parroquia del lugar, y decidieron no participar entonces de este encuentro, que sería el oficial, porque lo consideraban poco creíble. De un lado, entonces, que sería este encuentro que terminó el lunes, se habría aprobado, eso decían, el avance de la minería, habría consenso, pero del otro, el paralelo, que se realizó en Uspallata, hubo
más de 1.500 personas que expresaron su oposición a que se desarrolle este proyecto. Bueno, esta historia tiene sus antecedentes, sus capítulos previos. Hace muchos años, varios años, que el proyecto San Jorge está en los planes para el lanzamiento de la actividad minera en la provincia. Y lo que pasaba es que en esas otras ocasiones no encontraba su época, digamos, su tiempo ideal para hacer este despliegue. Y lo que parece suceder ahora, en este tiempo libertario, es que las condiciones cambian y entonces su factibilidad también. En un episodio anterior de esta historia nos vamos a remontar a 2011. Entonces la legislatura provincial había rechazado la declaración de impacto ambiental de San Jorge, que había sido aprobada antes por el Poder Ejecutivo. O sea, el Poder Ejecutivo había hecho una declaración de impacto ambiental favorable, me imagino, como diciendo está todo bien, y la legislatura la rechazó. Desde entonces, desde 2011, la minera cambió de manos 3 veces y el año pasado pasó a pertenecer en los papeles a Sonda Metals GmbH, que es una firma suiza, y al Grupo Alberdi, que son un grupo argentino. Algunos puntos que hay que tener en cuenta. La protagonista de fondo en toda esta historia es la llamada Ley Guardiana del Agua, que es la Ley 7722, que prohíbe en minería el uso de 3 sustancias: el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio. Además, dice la ley que también prohíbe otras sustancias tóxicas similares. Ante esto último, la cuestión de las sustancias tóxicas similares, desde la minera apelaron al Poder Judicial, a la justicia, diciendo que ese otras sustancias es ambiguo e inhabilitante, y eso lo ganaron ese punto. Entonces ahora podrían ampararse en esos otros compuestos que no están precisados en la ley, o sea, usan sustancias que no están explícitamente prohibidas para hacer su actividad. Hubo en todo este tiempo informes de la Facultad de Medicina de Cuyo en los que advertían y pedían especial precaución sobre el uso de este tipo de compuestos para realizar actividad minera. Por otra parte, hace unas semanas circuló el informe del Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas, que también aportaba algunas observaciones sobre otros puntos cruciales como los modos de manejo de las escombreras y los recursos hídricos. Lo que sucede es que la minería de cobre a cielo abierto implica la explosión de una montaña, el uso de agua para procesos químicos y una gestión responsable, además de todos esos escombros que se generan justamente por las explosiones. Lo que sucede al mismo tiempo es que Uspallata, como otras localidades del interior de la Argentina, está atravesando una crisis económica muy fuerte. La necesidad de trabajo es muy grande, como en todos lados, y bueno, y ahí siempre aparece, ¿no?, el argumento de la generación de empleo como justificación o como paliativo de los daños que se causa al ambiente y a la salud con la exploración minera. Y entonces ese argumento, junto con la cuestión de la transición energética, que es el argumento detrás de la minería de cobre, son los que van construyendo esa suerte de aval a este tipo de proyectos. Lo que dicen quienes se oponen es que solo requerirá de empleo con mano de obra calificada y que, como sucede por ejemplo en Vaca Muerta, solo generará un aumento de precios en la región que impactará en toda la población. Fabián Gregorio, representante de la minera, estuvo de gira en los medios mendocinos por estos días. La cuestión de los medios sería un capítulo aparte, ¿no?, en la cuestión de cómo se construye o cómo se busca construir consenso sobre el desarrollo de la minería a cielo abierto. Lo dejamos anotada, pero no nos metemos allí. Gregorio aseguraba que se generarían 3.900 puestos de trabajo, de los cuales quedarían fijos 2.400. El resto sería para el momento de la construcción del emprendimiento. Hablamos ayer con Nora Moyano, una militante ambiental histórica de la zona que pertenece a la Asamblea en Defensa del Agua. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de lo que nos contó del contexto en el que se está dando esta discusión. Los compañeros del CONICET, del Instituto de Zonas Áridas, la Dirección de Hidráulica, son muchos de las instituciones a donde derivaron para hacerla, que dicen, no, esto no puede ser. Bueno, todo eso también está dentro del expediente. Y entonces nosotros consideramos que ahora ellos están mintiendo, como siempre han mentido, no es nuevo esto de mentir, diciendo que tienen la licencia social, porque del grupo que ellos llevaron, el 60%, según ellos, no es mucho menos, avaló.
Bueno, ¿quiénes conforman ese 67, ese 60%? De los propios habitantes de la villa de Uspallata, solamente un 16% avaló el proyecto de Minera San Jorge Cobre Mendocino. El resto de ese 60% son, ya te digo, proveedores, mineros, me supongo que radicales del PRO, los libertarios, o sea, toda la alianza que tiene Cornejo en este momento, pusieron los micros, lo pagaron entre Andesmar y el diario Los Andes. Andesmar es la línea de micros de transporte. Son esos también los que están exigiendo todas las empresas que se llaman argentinas, pero que lamentablemente lamen las botas de las transnacionales y creen que con eso se van a salvar. Es tan pequeña su mirada, ¿no? Porque destruir una montaña, pasarla por una sopa química y que nos quede basura tóxica a perpetuidad, también los va a perjudicar a ellos. Amén de que esto es saqueo, porque hasta las retenciones a la exportación de las mineras las acaba de sacar Milei. Bueno, justamente como anticipaba Nora Moyano, todo esto se hace en un contexto de quita de retenciones a la minería. La semana pasada, el gobierno decretó también la eliminación de retenciones para las exportaciones de 200 productos mineros, entre ellos al cobre y las cales. Fue una medida que llega luego de la baja de derechos de exportación para la soja, el maíz y otros productos agropecuarios, ¿no? Bueno, a esto le sumamos el contexto que se produce con el régimen de incentivo para las grandes inversiones, el famoso RIGI, o RIGI, según como quieran pronunciarlo, y a una ley de minería que de todos modos contempla un canon del 3% para las provincias. Si este proyecto avanza, sería la vuelta de la explotación de cobre en el país, luego de que cerrara bajo la lumbrera en Catamarca en 2018. Se constituiría en el primer proyecto en pasar a la siguiente etapa, pero no es el único en carpeta. En Mendoza nada más hay otros 38, y también hay otros en San Juan y en Catamarca. Bueno, ¿cómo sigue esta historia? Las direcciones de minería y fiscalización ambiental tienen ahora que expedirse mediante una resolución conjunta por sí o por no al proyecto. Si dicen que sí, aunque sea con condiciones, esto va a significar que San Jorge va a haber obtenido la codiciada declaración de impacto ambiental y con eso va a poder ir a la legislatura para que le permitan operar. Pero bueno, estamos en tiempos electorales, ¿no? Así que lo que aseguran quienes conocen el paño en Mendoza es que van a esperar a que pase ese momento para que la cuestión minera no se cuele en la campaña. Este año la FARN, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, tuvo un capítulo especial sobre cobre en su informe ambiental de 2025. El autor de ese capítulo es el investigador Leandro Gómez y a él le pedimos que nos muestre qué hay que tener en cuenta más allá de lo que ocurre en este caso puntual, ¿no? En Uspallata. Y esto nos dijo. Argentina ha tenido una explotación de cobre muy pequeña, prácticamente insignificante. Sin embargo, tiene importantes reservas, por ejemplo, en la provincia de San Juan y en la provincia de Mendoza, las cuales se encuentran en gran medida, en gran parte, en el ambiente periglaciar, ambiente que es protegido por la ley de glaciares. Una ley que desde su sanción sufrió distintos embates, pero que hoy en día trata de ser flexibilizada, trata de ser modificada nuevamente. Esto, y me refiero a la pretensión de la modificación de la ley de glaciares y a la disminución a cero, las retenciones a las exportaciones, resultan de suma importancia si además consideramos la iniciativa que se está dando en Mendoza en este momento. Bien, la minería de cobre tiene una vida útil, son unos 16 años. Más o menos, de hecho, este boom actual en Argentina y también algo similar que sucede en África se debe al agotamiento de otras minas en otras partes del mundo que habían tenido también su ciclo. Sumemos algo que va a tener especial atención este año, que tiene que ver con algo que decía recién Leandro Gómez en el audio, y es la posibilidad de que intenten modificar la ley de glaciares. Y un punto más. Ayer sucedieron dos cosas que tienen que ver con la criminalización de los activistas que están en contra de la minería, que es el otro punto a tener en cuenta a partir de este avance que tiene que ver con Uspallata, pero que también tiene que ver con todo lo que sucede en otras provincias.
A comienzos de este año habían detenido a Mauricio Cornejo y a Federico Soria por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en Mendoza, justamente por este proyecto que estamos acá contando. A ellos los liberaron, pero estaban con lo que sería libertad condicional. Bien, ayer en Neuquén, estamos hablando de jueves. El jueves de esta semana. Exactamente, hoy viernes estamos grabando este podcast. Ayer jueves entonces en Neuquén detuvieron a Federico Soria porque el fiscal Juan Manuel Sánchez, que debía notificar a sus pares de todo el territorio el levantamiento de alertas de capturas, se había olvidado de hacerlo. Entonces lo detuvieron unas horas. Ambos en ese momento habían sido imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, que es una figura que no se utilizaba desde la última dictadura militar, que es la de integrar una agrupación que intenta imponer sus ideas, estoy acá citando, o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. Bien, a esto se suma que ayer, jueves, la Fiscalía, que lleva las causas contra ellos, agravó además la acusación que tenían, sumando el delito de privación ilegítima de la libertad y entorpecer una reunión lícita. O sea que siguen aumentando la persecución a estos dos militantes, a estos dos activistas, pero es algo que viene sucediendo también en otros ámbitos, ¿no? Entonces, atender justamente a la criminalización de la protesta y cuidar o estar atentos a lo que pueda pasar con la ley de glaciares son 2 puntos para estar atentos, atentas ante este avance que seguramente tendrá otros capítulos nuevos en otras provincias vinculados a la minería de cobre. La tangente es una línea de fuga para escapar de una época que apabulla con su inmediatez. Esta semana, Nico Perrupato desenmaraña los enredos de la privatización de los trenes argentinos. Hoy la tangente irá sobre los rieles de la cuestión ferroviaria. A 10 años del fogonazo de inversiones que siguió a los accidentes de Once y Castelar, la privatización avanza con distinto ritmo para el caso del transporte de pasajeros y el de cargas. Actualicemos entonces cómo está la cosa en materia de trenes. Argentina tiene la red ferroviaria más grande de América Latina, 47.000 kilómetros, de los que hoy operan menos de un tercio, y la gran mayoría está en un estado calamitoso. Aquel desarrollo del tren hasta la puerta de tu casa es un pasado bastante glorioso, documentado y museificado, y hoy, entre nostálgicos y ajustadores, se discute la actualidad de ese transporte. El ferrocarril tuvo un monopolio del transporte de las personas y las cosas poco más de medio siglo hasta que el auto se impuso. La reducción comenzó en los 60 con la implementación parcial del Plan Larkin, se profundizó entre el 77 y el 80, los dictadores cerraron unos 10.000 kilómetros, y sobre eso vinieron los famosos 90, ramal que para, ramal que cierra. De la estatización de todo en los 40 a la privatización de todo en los 90, el agotamiento de un modelo que corcovea para un lado y para el otro como en vía vieja, y hoy se encamina de nuevo a la glorificación de la gestión privada, como si no hubiéramos podido aprender no solo de los 90, sino de la gestión randazo de los trenes que tuvieron y todavía tienen a los materiales chinos como protagonistas. La renovación de vías se estima más o menos en $1,5 millones por kilómetro. Es lo más caro y la desinversión explica los cientos de descarrilamientos por año y también la lentitud. Del promedio de 40 o 50 kilómetros por hora que el transporte de cargas hacía en los 90, hoy está en 20-25. Luego está mantener las vías y para eso es clave que por las vías pasen regularmente vagones llenos, si hablamos de cargas, para financiar el flujo. El transporte de pasajeros es otra cosa, aunque obviamente quien gestiona se va a preocupar por el equilibrio entre lo que ingresa y egresa, lo que importa es la utilidad, el servicio, lo que no cabe en el Excel o bien, para los amantes de las planillas, lo que convendría vincular con otras pestañitas que incluyan cuentas más amplias. Pero separemos en 3 la cuestión para pensarla. Primero, la capacidad de fabricar acá trenes, vías, locomotoras. Como en tantas industrias, hoy se mira para China. En la nota que publiqué en Crisis 67, hace 2 números, conté de laburantes ferroviarios que habían ido a formarse a China
y los problemas de la transferencia tecnológica. Acá Tafí Viejo y las locomotoras a vapor son legendarias, un antecedente que siguió en los talleres de Liniers y en Matterferg, Córdoba, con las diésel y las diésel eléctricas. Pero la fabricación fue dejándose de lado y la reparación o el mantenimiento hoy ocupa los quehaceres de los pocos talleres existentes. De una red de proveedores que flaquea, destaquemos dos actores privados: EMEPA, de Gabriel Romero, que opera ferrovías en el Belgrano Norte y tiene talleres en Chascomús, que se achicaron fuerte en 2018, y Rogio, con talleres en Córdoba y operando Metrovías en el Urquiza. Estos dos grupos empresarios, junto con la operadora estatal, gestionan el transporte de pasajeros del AMBA, a lo que vamos ahora. En servicio de pasajeros conviene separar el servicio de larga distancia del de corta, donde obviamente tiene centralidad el AMBA, por la cantidad de pasajeros. Los servicios de larga distancia tienen un problemón en las vías. Solo el tramo Buenos Aires-Rosario y Buenos Aires-Mar del Plata tienen vías en buen estado para un servicio propio de este siglo, y solo el de Mar del Plata puede destacarse como bueno. Los servicios que no se cerraron funcionan con una duración de los viajes que duplican y hasta triplican lo que debería ser. O está el ejemplo también de Bahía Blanca, que directamente el tren ya no va. Realmente es lamentable que un puñado de trenes no puedan conectar la Patagonia, el NEA y el NOA como corresponde, pero mientras esa discusión parece hoy secundaria, el plan de privatizaciones ferroviarias del gobierno libertario le apunta al AMBA sin los resultados inmediatos que quisiera. Trenes Argentinos Operaciones, responsable de líneas urbanas, regionales y de larga distancia, sigue sin encontrar interesados. Dos componentes fundamentales hacen que los privados miren para otro lado: el nivel de las tarifas, que está trazada para ellos, y el número de laburantes de la compañía, que hasta hace poco eran 20.779. En diciembre de 2023 el total era 23.834 y en los últimos 2 meses se aceleró la cantidad de personas que se desvinculaban de la empresa. Le pedimos a Rubén Sobrero, histórico dirigente de la lista Bordeaux del Sarmiento, una lectura política del plan gubernamental, y esto nos dijo: los únicos interesados que hay hoy en día son las cerealeras multinacionales que tienen interés en el Belgrano Cargas porque tiene salida a todos los puertos y obviamente le abarataría muchísimo los costos operativos a esas empresas. Pero en relación al pasajero, como la han ofrecido y nadie la ha querido agarrar, lo que está intentando el gobierno es reducir el personal, que para eso cuenta con la complicidad de la Unión Ferroviaria, con la baja de salarios que estamos teniendo, que los compañeros están renunciando y se están yendo solos, y con una emergencia ferroviaria después del choque que hubo en Retiro, en la cual lo que se plantea es la reparación de trenes que están viniendo a los repuestos de China y la reparación de vías para que los concesionarios nuevos que puedan venir tengan una empresa que esté funcionando bien, con la menor cantidad de trabajadores ferroviarios posible. Lo más claro es que el gobierno lo que busca es bajar a 10.000 trabajadores ferroviarios con el objetivo de vaciar las empresas con bajo salario, poco personal, para que sea mucho más atractivo para los empresarios, obviamente. Me contaba Facundo Frey, especialista en estos temas y aliado para pensarlos, que el último mes se vio una aceleración en procesos de obra de cierta magnitud, obra de señalamiento, de infraestructura, y que se está viendo cierta reactivación que puede enmarcarse en la idea de mejorar el producto para poder concesionarlo. Por esto es que en la semana circuló erradamente el freno a las privatizaciones, una lectura de estos acontecimientos errada porque, bueno, los montos de las inversiones anunciadas realmente no mueven la aguja. Repongamos un datito más: en mayo de este año cambiaron las autoridades de trenes e infraestructura, los cuadros técnicos que venían del randacismo y estaban a cargo de esas delegaciones fueron reemplazados por directores, podríamos decir con muchas comillas, caputistas, que tienen la idea fija de la privatización. Por último,
Vayamos a los trenes de carga, que hoy transportan alrededor de un 5% del total de las cargas. 3 de las 6 líneas son concesionarias que operan desde el principio de la década del 90, cuando se privatizó todo. Ferrosur, que es de Camargo Correa y transporta sus piedras, arena y cemento por Olavarría, por esas zonas. Ferroexpreso Pampeano, que es el operador logístico de Techint, transporta granos que salen por Bahía Blanca y también las cargas de las empresas petroquímicas del polo bahiense. Y está Nuevo Central Argentino, que es de Aceitera General Dehesa, lleva granos hasta Rosario. Las últimas dos acaban de renovar la concesión por 7 años, o sea que AGD de Urquía y la operadora de Techint renovaron algo que venía prorrogándose muy precariamente. La cuarta operadora es la estatal Belgrano Cargas y Logística, que opera las líneas Belgrano, Urquiza y San Martín. Cada línea va hacia la tierra con la que podríamos vincular a cada prócer, ¿no? Bueno, Urquiza, bueno, en fin, San Martín con Cuyo. Esta, o sea, el Belgrano Cargas, es la joyita sobre la que hoy se abalanzan las cerealeras. El plan es conformar un consorcio entre las principales operadoras, Bunge, Dreyfus, Cargill, bueno, la ACA, que es de cooperativas, y la mencionada Aceitera General Dehesa. Hoy la Bolsa de Comercio está oficiando de Celestina, ahí se llevaron a cabo a principios de mes reuniones técnicas donde se delineó el plan, y esto se parece un poco a los consorcios que en Vaca Muerta se candidatean para hacerse cargo de las infraestructuras. Incluso anduvieron convocando a mineras para que firmen acuerdos y consoliden la propuesta asegurándose los volúmenes de carga. Bueno, este proceso de licitaciones que se están por lanzar y que se lanzarían a fines de este año implica una desintegración vertical de los trenes argentinos cargas, que es la empresa estatal que venía funcionando mejor de las cargueras. Conviene recordar, digamos, que las cargueras, cuando empezaron a trabajar a principios de los 90, bueno, empezaron a transportar muchas cargas, a mejorar el trabajo, pero como una escoba vieja, bueno, dejaron de funcionar bien, y en eso la operadora estatal fue la que mejor performance tuvo, tanto en niveles de carga como en lograr congeniar con los actores alrededor del tren, ¿no? Bueno, estas licitaciones va a implicar que la operación de las vías, la concesión de las locomotoras, los vagones y las concesiones también de los talleres ferroviarios, bueno, pasen a manos privadas. Y por lo que se sabe hasta ahora, la idea de este consorcio que van a armar las cerealeras sería quedarse con los 4 contratos, si como parece el gobierno permite que el mismo grupo pueda competir en todos los frentes. Así que, en definitiva, en cuanto a pasajeros, la privatización se piensa para mediano y largo plazo, por lo que mencionábamos, y en las cargas sí parece que está todo bastante avanzado para que finalmente, bueno, la operación pase a manos privadas. Esto fue Crisis en el Aire, un podcast de la revista Crisis conducido por Natalia Gelos, Jimena Tordini y Facundo Iglesia. Juan Pablo Hodgson y yo, Melissa Rabanales, aportamos en la producción del episodio. La ilustración es de Brenda Greco. Ale de Masi editó el episodio. Hasta la próxima.